Hola a todos, espero que estén súper bien. Hoy les tengo un video que fue solicitado por Shannon de That's So Poe, pero en general ya había recibido otros comentarios sobre cómo evalúo mis libros en Goodreads y esto es lo que voy a desglosar en este video. En un principio calificaba mis libros conforme a lo que yo sentía que tenían que tener de calificación. Era totalmente subjetivo y a lo que se le adjudicaría el dicho mexicano a ojo de buen cubero. Pero después encontré los videos de G, de Book Roast, quien califica sus lecturas conforme a una lista llamada Copile, en donde divide dependiendo de personajes, atmósfera, escritura y varios otros elementos, y con base en lo que salga de esa calificación es la calificación que le da a sus libros. Ahora, yo no sigo exactamente esa misma lista, pero la tomé como inspiración para adaptarla a las cosas que yo le doy importancia en un libro. Y así fue como dividí en 6 categorías diferentes la calificación de un libro. Y esas categorías son trama, personajes, entretenimiento, prosa, atmósfera y credibilidad. Y a cada una de ellas le adjudiqué cierto puntaje dependiendo de cuánta importancia le doy a estas categorías dentro de un libro. Por ejemplo, para mí la trama es una de las partes más importantes de un libro, así que para esta su puntuación máxima sería de 3 puntos. Dentro de la trama no solamente está el tema del libro, sino también cómo fue desarrollado, cómo comenzó y cómo terminó y todo lo que engloba a lo que fue la historia y cómo fue tratada. Mi segundo punto más importante dentro de los libros serían los personajes, así que la puntuación máxima para esta categoría sería de 2 puntos. En esta parte de los personajes entra qué tan bien desarrollados están o qué tanto me identifique con ellos. Y cuando utilizo esta tabla para un libro de no ficción, lo ajusto para ya sea la voz de la persona, la forma en la que el libro le habló al lector o también depende de qué tipo de libro de no ficción haya leído. En tercer lugar está entretenimiento, al cual le doy también máximo 2 puntos. Sin embargo, hay veces en las que puedo adaptarlo a intriga o a cuánto me jalaba el libro a querer seguir leyéndolo. Porque hay veces que puede que un libro no sea entretenido realmente, pero sí me interesa seguir continuando con esta historia, con saber cómo se desarrolla. En mi cuarto lugar está la prosa, al cual le adjudico máximo 1 punto. Sí me parece algo importante, algo que disfruto en los libros, pero no está en mis prioridades. En quinto lugar está la atmósfera, cómo me hizo sentir, cómo se sintió el mundo en el que estamos viviendo dentro de este libro. Y a esta categoría también le doy máximo 1 punto. Y por último está la credibilidad, a la cual también le doy 1 punto. Y con esto quiero decir qué tan verosímil se sienten las situaciones dentro del mundo en el que estemos en el libro. Así que al hacer la suma, estos puntajes dan en total 10, el cual al final multiplico por 0.5 para que me dé la calificación de las 5 estrellas de Goodreads. Como pueden ver, esta tabla es totalmente subjetiva, depende totalmente de la importancia que yo le doy a estas categorías dentro del libro, pero pude llegar a definirla conociendo mis gustos en libros, ya que obviamente mientras más lees puedes definir mejor qué es lo que te gusta y qué no de un libro. De hecho, Cara de Wild Book Garden acaba de subir hace poco un video en el que habla de lo que descubrió de sus propios gustos en la literatura este año, bueno, en 2019, y me parece muy interesante porque tanto vas conociendo qué te gusta y qué no de las lecturas, como también vas descubriendo qué va cambiando, porque al final no siempre piensas lo mismo conforme pasan los años. Pero al menos hasta el momento esta es la forma en la que yo categorizo y califico mis libros y mis gustos. Si después de hacer toda esta conversión en la tabla no estoy de acuerdo con la puntuación, termino cambiándola, a veces pueden ser por 0.5 o 0.3, porque esta tabla no es ciencia exacta. Hay veces que siento que me dio una calificación más alta de lo que debió haberme dado, o viceversa, hay veces que me salió más bajo de lo que yo personalmente siento que le debería de haber calificado, pero normalmente si llega a desfasarse es por 0.5 o algo muy leve. Y esa es la forma en la que califico mis libros. Espero que hayan disfrutado este video. Díganme cómo califican ustedes sus libros, si tienen algún proceso que sigan o simplemente lo califican como su cabeza y su corazón les dé a entender. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.